a las 8:45 y en este segundo segmento de entrevistas vamos a analizar un poco 37 propuestas, si no estoy mal, de modificaciones a la ley de actualización tributaria que se aprobó el año pasado y para el efecto nos acompañan hoy acá Jonathan Mencos, que es director ejecutivo del ICEFI, el Instituto de Estudios Fiscales, Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Yo se me había ido el centroamericano. Buenas noches, Jonathan. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Y nos acompaña también Marco Livio Díaz, quien es analista de temas económicos y fiscales y decano de la Facultad de Auditoría de la Universidad Da Vinci. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. La sola idea de escuchar que son 37 reformas. A un año y medio de que se aprobó. Año y medio de que se aprobó. ¿Cómo se debe, Marco Livio, cómo se debe interpretar esto? 37 reformas. 27 reformas a una reforma recién aprobada. Claro, y no solo son estas, porque aparte de esto hay que llevar el control de las diferentes inconstitucionalidades que ha decretado la Corte, Claro. que se ha complicado porque También son hay decenas las que se han planteado. y hay provisionales, hay definitivas, hay algunas que han revocado las provisionales. Tenemos que analizar también las contradicciones que hay entre la ley y el reglamento, que también ha complicado el tema tributario. O sea, yo creo que Y sí, complicaciones que habían o contradicciones que habían entre la misma ley, entre un artículo de la ley contra otro artículo de la ley en la actualización tributaria. claro, algo que debería ser muy simple es la tarifa. Y la tarifa de régimen simplificado debería todavía ser más simple. Y tenemos ahí 3 contradicciones en la tarifa. Si aplica la del 5, si aplica la del 6, el 7 y hay diferentes artículos. Yo creo que esta reforma sí arregla mucho los problemas que tiene la ley del impuesto a la renta, la ley de actualización tributaria. ¿Los arregla en realidad o son remiendos? No, yo creo que sí hay varios temas los está arreglando. Es producto de una comisión técnica entre finanzas y la iniciativa privada y otros actores. En mi criterio está arreglando muchos de los temas que tiene preocupada no al sector privado, a la economía. Y yo creo que los guatemaltecos sí tenemos que empezar a fomentar más la economía, a generar riqueza y empleo. Mencione 3 factores clave que mejoran estas reformas. Bueno. Solo 3 para ser sucintos y entender lo que usted dice, que sí mejora. En primer lugar, mejora el tema de las constructoras, un tema que salió muy mal aplicado, que querían que solo se aplicaran los gastos del periodo y no los gastos acumulados como debe ser. Creo que esto lo arregla. Segundo, arregla el problema de las tarifas, lo deja claro ahora. Arregla el problema de los profesionales también, que teníamos 30.000 si no declarábamos de pleno derecho y no se aceptaba prueba en contrario. O sea, yo creo que las reformas están corrigiendo una reforma fiscal apresurada que aprobaron en el año 2002. Solo en el tema de los 30.000, parte de cómo estaba es que era escalonado, que hasta los 30.000 pagabas una tasa. Este año era 6%, el próximo año sería 7%, pero por encima de ese monto sería el 7%. Pero la retención estaba diseñada de otra forma. Así es. Eso se termina de resolver y se aclara que sí sigue habiendo una tarifa escalonada. Es correcto. Ahora van a haber retenciones del 5% y retenciones del 7%. Ese es un tema importante. Cuando vemos todos estos dilemas, todo este desorden que hubo, Jonathan, ¿se terminan de resolver realmente todos estos dilemas que habían en la versión original o surgen nuevos en este proceso? Bueno, nosotros en el análisis que hemos hecho en el instituto, que por cierto lo pueden encontrar en la página, en el sitio de ICEFI, lo primero que reconocemos es que de los 27 artículos hay 15 que efectivamente vale la pena aprobar, que van en la dirección correcta en términos de que evidencian el esfuerzo que ha habido en esa mesa técnica, la cual por cierto teníamos nuestras dudas porque se dio en medio del debate muy legítimo constitucional que llevaba la actualización tributaria. Pero hay 15 artículos que efectivamente mejoran y hacen perfectible la ley. Todas las leyes son completamente perfectibles y mucho más. Una ley que al final, con la rapidez en la que se aprobó, tuvo algunos cambios que no se hicieron llevando el debido proceso e intentando que todo casara al final de una manera correcta. Hay 12 artículos de la iniciativa de ley que en realidad son preocupantes y que lejos de estar ayudando a mejorar la certeza y la robustez que pueda tener la administración tributaria en el impuesto sobre la renta, comienzan a generar dudas. Y eso sí, me parece que vale la pena aclararlo. La parte muy vinculada al impuesto sobre la renta, en las retenciones, queda muy clara. De hecho, creo que todos los contribuyentes se pueden sentir mucho más seguros, hay una mayor certeza de para qué es que se están cobrando y de qué manera se están cobrando estos impuestos. También hay algunos
De manera mucho más concreta se sabe que, por ejemplo, si un banco obtiene sus ganancias, por ejemplo, ¿verdad?, como fruto de los intereses que paga, estos intereses no deben entrar en el ámbito de rentas de capital, sino en el ámbito de las utilidades, por ejemplo, ¿verdad?, porque ese es el giro de su negocio. Entonces hay algunas concreciones muy interesantes. En las sombras, digamos, de esta iniciativa de ley, sí habría que advertir que, en primer lugar, hay algunos privilegios que se habían logrado, privilegios fiscales que se habían logrado quitar con la actualización tributaria y que hoy nuevamente vuelven. Y eso es justamente lo que ustedes se han opuesto al revisar todas estas propuestas. Totalmente. Nosotros creemos que en todo caso, en el caso de estos 12 artículos, hay uno, por ejemplo, en el que se elimina la cuenta corriente. Esto es el mecanismo que sirve para medir exportaciones y el IVA que hay que devolverle a los exportadores, por ejemplo. Hay todo un tema de debate en este momento con la Cámara de la Construcción, no solo por los bonos, sino también por la fuerte influencia política que están teniendo en materia de política fiscal, como un gremio sumamente organizado, pero también con algunas decisiones tan gremiales que son nocivas para la sociedad. Estabas planteando, Jonathan, por ejemplo, lo que decía Marco Livio, decía, bueno, hay artículos 4 o 5 de ellos que son específicamente para reformar el régimen que había quedado para la construcción en la actualización tributaria. Esos no están dentro de los 15 artículos que tú mencionabas, de hecho, pero sí son artículos que mejoran el régimen que estaba planteado ahí. Quizás la influencia de ella se ve presente en otro régimen y no precisamente en estos. En esta actualización tributaria hay 3 artículos en particular vinculados con la Cámara de la Construcción o con el ámbito de construcción, para no ser desarrollo de proyectos. De desarrollo de proyectos. Efectivamente, hay 2 artículos que son los que decía aquí Marco Livio y que están relacionados con regularizar, ¿verdad?, que ahora las empresas que desarrollan proyectos inmobiliarios tienen 2 mecanismos para pagar los impuestos, el impuesto sobre la renta, y pueden escoger el que mejor les convenga en términos de sus flujos de caja, ¿verdad? Antes se presumía una renta de una vez. Antes se les pedía exactamente que tenían que pagar al final del periodo. El artículo en el que indudablemente no estamos de acuerdo es con una serie de mecanismos que al final de cuentas legitiman una serie de problemas entre, como muy bien Quique lo sabe, que al final podrían generar no solo lavado de dinero, defraudación y simulación, y lo que estamos haciendo, si se aprueba este artículo tal y como está, es dejando clara la regla para allanar el camino a la defraudación, a la simulación y al lavado de dinero. Y eso realmente, pues en realidad es el inicio de un grave proceso de deterioro del impuesto sobre la renta. Bueno, entonces bajo esa idea nos deja con la sensación de que se están haciendo modificaciones que, si bien es cierto, corrigen la forma y muchos errores que estaban advertidos desde el año pasado, el fondo que más preocupa queda tal y como está. Bueno, yo creería que no. Miren, esta reforma se aprueba apresuradamente y voy a mirar otros temas. Los pagos trimestrales le dan al contribuyente 10 días para prepararlo. Eso era imposible, había que desvelar todo el departamento de contabilidad para cumplir con ese plazo. Ahora es un mes, creo que es un tiempo prudencial para hacerlo. Se aceptan las pérdidas y ganancias cambiarias que se liquidan a fin de año, que nos han dado tanto problema a los contadores públicos, porque nuestros dictámenes son bajo esas reglas de contabilidad. En esta reforma también se arregla ese tema. Se permite el 100% de deducción en los mantenimientos de viviendas, escuelas, hospitales, que yo también estoy de acuerdo en que se permita el 100% y no solo el 50%. Y obviamente se ven algunos temas que nos preocupan también, a mí también personalmente me preocupan, como suspender el régimen de precios de transferencia. Tal vez el país no estaba preparado, pero se suspende hasta el 2015. Tal vez un año hubiera sido suficiente para preparar este tema que se ha venido platicando. Para nuestro país es nuevo, pero en un país como Argentina están desde 1983. En toda América del Sur, creo que el país que lo adopta es 1988. Entonces, creo que tampoco es necesario suspenderlo 3 años para preparar el país para este tema. Al igual que el tema anterior, en esos temas hay muchísima más profundidad, muy técnico en algunos aspectos, y que tendríamos que poder ahondar con mucho más tiempo, pero Marco Livio tiene una invitación que quiere hacer antes de que cerremos el programa el día de hoy. Bueno, mañana el Colegio de Contadores Públicos y Auditores va a cerrar sus elecciones de Junta Directiva y Tribunal de Honor, así que invito a todos los colegas a que vayamos a votar,
que no permitamos que alguien más vote por nosotros, sino que cumplamos con nuestro deber como país, porque el colegio participa en temas nacionales importantes, como familia, porque el colegio le da prestigio a la profesión y es una responsabilidad con nosotros mismos de tener una profesión digna. Los contadores públicos hemos gozado de la confianza pública y creo que el colegio es el ente encargado de velar por esa confianza pública. Gracias a los dos por habernos acompañado. Insisto, es un tema muchísimo más profundo, pero por lo menos para poder dar un entendimiento de esto, junto con los bonos, entrarán al Congreso de la República en las próximas semanas, así que estaremos atentos y seguiremos analizando con ustedes el tema. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Muchas gracias por venir. A ustedes también gracias por habernos acompañado en este segmento de entrevistas. Lo vamos a dejar ahora con los deportes, con don Juan José Corado. Buenas noches, Dios los bendiga. Los deportes.